Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Sí, fueron 6, gracias. Cerrado el capítulo. Nadie lo abrió tampoco. ¿Ah? Nadie lo había abierto. No sé. Pero por si acaso. No hay ningún problema. Son las cosas del fútbol. Es muy duro ser de la U. Es muy duro ser de cualquier equipo de fútbol, porque siempre hay altos y bajos. Y es la gracia que tiene el deporte. Oye, ¿qué me dice la Roja Femenina? Oye, iba a decir eso, pero qué alegría. Maravillosa. No, y además goleando a Argentina. Así que eso tiene un doble mérito, sí. Con Brasil había estado más o menos nomás. Porque eso es un partido que se pierde antes de jugar. Argentina son buenas también. ¿Sí? Buena cosa. Sí, no vaya a cometer eso. Alguien decía... Así que va al Mundial, entra... Tiene un repechaje a los Juegos Olímpicos. Entra en los repechajes de los Olímpicos. Alguien decía que, no sé dónde lo leí, ¿cuánto falta para que haya fútbol mixto? O sea, que se normalice ya el fútbol femenino y que empiece a haber de repente competencias mixtas. No lo había pensado, y me sé que siempre por causas paralelos. Mixto, no sé si se referirá con equipos mixtos o torneos donde juegan hombres y mujeres. Ese me parece todavía más disparejo. Imagínate la fuerza por la fuerza física. ¿Un equipo de mujeres? Claro, eso por fuerza. Pero y la habilidad y la inteligencia. Pero por fuerza física yo creo todavía que, no sé, un Colo-Colo versus la U y que uno juega con femenino y masculino, no me lo imagino. Puede haber, no sé. Es como que tengáis un doble mixto en tenis. ¿Hay? Sí, ¿en serio? Sí, claro que hay. Sí, claro que ha perdido fuerza. En alguna época era... Sí. Nunca un partido así. Sí, no, en alguna época era el doble mixto, era uno de los atractivos de los campeonatos, de los grandes campeonatos. Sí, pero bueno, hay que ver, pues, pero en fin. Oye... Buen triunfo de Chile. Y el del golfista Nima, ¿no? Este cabrón que por primera vez juega un torneo como un PGA como profesional, y entiendo que entra entre los pobres, pero creo que entra entre los 5, con lo cual ayer me explicaban infructuosamente la cantidad de beneficios que tiene entrar en este campeonato entre los 5 primeros, gana tarjeta para estar en no sé cuántos campeonatos, gana $280,000 solo por jugar ayer, más publicidad que ya tiene por $1,5 millones. Chuta, menos mal. O sea, cuando entras en el PGA son palabras mayores. Qué notable. Mayores. Menos mal, porque tú sabes que... ¿Cómo sería antes? Porque el golf, tú sabes que todo el mundo habla de la crisis del golf, porque cada día menos gente juega golf en el mundo. La salvación son los chinos. Oye, grandes arrepentidos del fin de semana. José Antonio Caz, tengo 3. A ver, vamos. José Antonio Caz con la foto de esta persona que asiste al lanzamiento de su movimiento en el Omnium. ¿El jueves fue eso? Jueves. Sí. Y bueno, se saca una foto con él y la polera, bueno, de hecho en el video que pone en redes sociales José Antonio Caz explicando la situación y diciendo que básicamente había mucha gente pasando, que se estaba sacando fotos con todo el mundo y que nunca se fijó cuál era la polera que tenía, que era una polera con un chiste, a una apología básicamente a la violencia política, porque era sobre los helicópteros de la caravana de la muerte. ¿Ya? Decía Pinochet Tours. Claro, con un helicóptero. ¿Ya? Entonces, 1973, además. O sea, con todas las referencias exactas a la caravana de la muerte. Nadie pudiera pensar que era algo distinto. Bueno, y en el video aparece tapada la polera, en el video que pone en Twitter Caz, diciendo, pixelada. Como pueden ver en el video, las personas pasaban, más que un saludo y breve conversación, se tomaban la foto. En este caso, nunca me di cuenta de cómo estaba vestido. Si me daba cuenta, no me habría tomado la foto. Rechazo categóricamente la imagen que anda circulando. Me saqué cientos de fotos, no me di cuenta de la imagen de la polera. Es una burla cruel, inhumana e inaceptable, que condeno absolutamente. Jamás me prestaría para algo así. Muy bueno el punto. Buen punto. Gerardo Varela, segundo de los arrepentidos del reino de los cielos. Yo creo que fue una columna del día de ayer en el Mercurio, más comentada que la de Peña, probablemente.
La columna más comentada del fin de semana, siendo súper recto, pidiendo disculpas por lo que había dicho y en el fondo dándose cuenta de la crítica que le habían hecho varios otros personeros políticos de su propio sector también, y que no es lo mismo ser civil o comentarista que estar en el gobierno y que hay que hacerse cargo de las palabras de demuestra que hasta ahora sigue siendo un muy buen columnista. Todavía falta mucho tiempo que demuestre que además es un buen... Porque vuelve a la columna que es su género de muy buena categoría. Le falta todavía demostrar porque el tiempo... Pero no es en el registro que escribía columna. No. Esta columna no tiene ni una sola ironía y es una columna muy poco política, porque no es de políticos, o sea, los políticos aceptan responsabilidades junto con decir por qué se equivocan, por qué no tienen responsabilidad. Aquí hay una columna en que afirma tener responsabilidad y no explica nada por qué no tiene responsabilidad. Yo creo que está en otro registro. Yo creo que es muy buen columnista. Todavía no tiene tiempo para demostrar, tiene todo el tiempo para demostrar que puede ser un buen ministro, pero sí es muy política porque se fijan entre todo, pide 2 o 3 veces perdón, más o menos como en cada tercio de la carta vuelve a la palabra disculpas, perdón, pero sí es bien política porque te diría que en la columna del medio, abajo, él hace mención directa a las políticas que sí quiere llevar adelante, porque hace mención a que el presidente Piñera prometió a que y él lo hace suyo, que gran parte del éxito que puede haber o de la calidad de la educación que ha tenido Chile en los últimos años tiene que ver con el esfuerzo particular de los profesores que han hecho sus colegios. Es decir, pide perdón, pero hace el punto clarito que sigue pensando lo que piensa. Lo que pasa es que lo dice de una manera como lo deben decir los ministros, con cuidado, con sutileza, con respeto, y no solamente con el humor que era más propio de su vida civil, y él lo reconoce, no hay ningún problema. Pero es bien política. No dice que va a ceder en los puntos que el gobierno en su programa planteó en educación, ni mucho menos los que él cree. ¿Y tengo mi tercero? ¿Cuál? Los 70 millones, Lexus. Las 3 grandes reculadas de este fin de semana. Esa yo sospecho que tiene que haber sido una metida de pata de alguien, ¿eh? ¿En qué sentido? Es que no me calza, o sea, a ver, no me calza. El auto, entiendo que el auto que usaba la Michelle Bachelet era un Hyundai, según entiendo. Estaba pésimo. Pero no porque el auto fuera malo, sino que porque... Hyundai Accent. Vamos a decir quién habló. Después explicamos quién habló. No era un Hyundai Accent, en todo caso. Espero que lo presentemos, señor invitado. Era bastante más que un Hyundai Accent, pero entiendo que tenía muchos kilómetros, como es lógico. 160.000 según leí. Sí, pero la pregunta es ¿por qué auto que cumpla todos los estándares de seguridad necesarios para un presidente, por qué auto lo vas a cambiar, sobre todo cuando están todos con el discurso de la austeridad y que los ministros no pueden cambiar auto con tantos kilómetros, en fin? Entonces, un Lexus, llamado un Lexus con toda la carga simbólica de... ¿Qué carga simbólica? Las marcas no tienen carga simbólica. Por supuesto que tienen carga simbólica. Yo ando en un Lexus. Tú y Dávalos. Exactamente. Entonces no. Bueno, cuento corto que... no me estigmaticen. Algo habrá pasado porque... O alguien se habrá condoreado, no sé cómo dice. Yo creo que fue condoreado alguien. La cosa es que ya no se compra el auto y el presidente... Va a poner su auto. Va a poner su auto. O sea, va a ser un comodato. Exacto. Sí, porque tú sabes que el presidente de la República no puede andar en su auto particular. No, entiendo que no, porque hay toda una complicación. Yo entiendo que al final del día no hay ninguna complicación legal, ¿eh? Yo creo que son cosas más o menos administrativas, que quien le echa la benzina, entonces si le echan, ¿cómo le van a echar la benzina a un auto que es particular? Entonces ahí se estaría gastando. Una gran oportunidad para Piñera, en todo caso. Claro, Piñera. Dejar de comprar un auto de esa magnitud y comprar otro porque... Entiendo que querían que fuera híbrido, Porque si lo hace el presidente, los ministros no pueden alegar, no pueden alegar los subsecretarios, los jefes de servicio, no van a poder cambiar las camionetas de los... En fin, aquí... Es decir, en cascada yo creo que o sea, la palabra pues complica. Aquí no lo sé. Se disculpen varios. ¿Cómo se puede decir? En forma recurrente o en forma sucesiva, el resto puede que... Exactamente, muchas gracias. Puede que facilite una medida de austeridad. Pero tú te das cuenta, ya tenemos un invitado, así que vamos a ir al tiro con él, pero tú te das cuenta de lo racional que es que el ministro, por ejemplo, se anda en su auto, no lo puede manejar el chofer, tiene que manejarlo él. No le pueden echar benzina, no lo pueden llevar a la mantención. Para eso hay abogados que ya descubrieron la figura.
Va a haber una... No, pero no figura, pues es la forma, no una figura, porque figura parece como que han hecho una martingala. No, la figura que establece la ley. Claro, pero hay que hacer un contrato, como dato. Pero si es que me pareciste muy sensible hoy día, ojalá no te canséis todo el fin de semana, porque si va a llegar así todos los lunes. No, pero del río. Tranquilo, no te preocupes. Si es solo para poner las cosas en su debida dimensión. Si el punto aquí es el siguiente, es ¿cómo puede ser todo tan burocrático? Eso me parece absolutamente impresionante. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y doña Consuelo Saavedra presenta a nuestro invitado. Bienvenido, Miguel Crispi. Buenos días. Buenos días, diputado de Renovación Democrática. Decir, yo lo he dicho varias veces, me parece es recurrente. Es recurrente. Sí, Revolución Política, no sé. Ellos, Evópolis, Revolución Política, y ustedes son... Sí, Renovación Democrática. No, somos Revolución Democrática. Revolución Democrática RD, disculpa. Lo que les costó salvar el nombre es que respetárselo. Me acuerdo que algunos querían bajárselo porque no encontraban que revolución y democracia estaban en las antípodas, eran antónimos. ¿Se acuerdan de ese ridiculez, no? Es verdad, sí. Está hablando el diputado Crispi, eras tú el otro día, ¿verdad? Cuando ocurre todo lo del diputado Urrutia y Pamela Giles se cruza. Sí, estaba hablando porque yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, para tratar de poner un poco en contexto de lo que significaba el retiro de este proyecto, que era un aporte de 3 millones de pesos a quienes están en la Comisión Balich. Y en esto Urrutia dijo lo que ya todos conocemos. Yo después no terminé mi intervención, lo único que dije fue que la bancada del Frente Amplio se retiraba de la sala, que fue lo que hicimos. Y la verdad es que fue bien violento también para este es mi primer periodo, entonces tengo 30 días en el Congreso. Y algo que uno de repente veía como por televisión, algo un poco como pintoresco, y muy violento, muy violento. Creo que ya se ha zanjado un poco del error y de la variedad que significa decir esas cosas en el hemiciclo, y lo que viene para adelante es cómo nos resguardamos de que no se vuelva a repetir. Yo creo que esa es la tarea. Ahora, respecto del fondo del proyecto, hubo como críticas de que el gobierno lo debería haber retirado antes que se aprobara en la comisión, ¿verdad? No se podía. ¿No se podía? Entiendo que no. No. ¿Tenía que votarse? Sí puede. Lo pudo haber hecho, mira, en justicia. Este es un proyecto que se ingresa el 6 de marzo. Y creo que es otro de los errores del gobierno anterior de teniendo mayoría y si que se tiene voluntad política, las cosas se sacan. Y un proyecto de estas, de lo que significa, del costo que tiene, porque es un costo aunque son 3 millones de pesos, que es una miseria, que no repara el daño de las violaciones en derechos humanos, en la suma es mucha plata. 89.000 millones. Y en eso era evidente que iban a haber muchas dificultades para que este gobierno no retirara el proyecto. Entonces, eso es cierto. Ahora, los gobiernos, aquí hay políticas de Estado también, y los Estados tienen responsabilidad de reparar, y por tanto las expectativas estaban en que el gobierno no lo retirara. Nosotros tuvimos 5 sesiones discutiéndolo, recibimos agrupaciones, recibimos al ministro, a la subsecretaria, y postergamos la votación del proyecto 2 veces porque el gobierno pidió más tiempo. Pidió tiempo para poder ver si podían ajustar y conseguir los recursos, y ya cuando lo íbamos a votar el día miércoles, ni el ministro ni la subsecretaria se aparecieron. Creo que ellos cometieron ahí un error. Incluso los miembros de Chile Vamos se enteraron el día jueves en la mañana en el monitor de la sala de que el gobierno retirara el proyecto. Entonces, de una insensibilidad creo que no se justifica para la materia que estábamos discutiendo. Entonces, ahora estamos, yo creo que lo más doloroso son estas familias que, además de ver cómo se quedan sin este monto de reparación, ven cómo un diputado se ríe de ellos y hace una apología a la dictadura. El sistema también de reparaciones y de bono y de beneficio, esta idea de ir entregándolo por gotera y a último minuto, o sea, cuando uno revisa, Balich 2 ya lleva un montón de tiempo, entonces las personas que han acreditado su situación de detenido político, de torturado político, reciben una pensión, pero en el caso de Rettig, de la Comisión Rettig original, aparte de la pensión, se entregó por una única vez inmediatamente un bono de reparación, que en ese caso evidentemente era para la familia, porque eran personas desaparecidas, eran 10 millones de esa época, pero también es como desordenado, a tirones, a último minuto. Sí, yo creo que aquí hay responsabilidad de todos los gobiernos para atrás, y yo creo que es mucho tiempo esperando. Este es una reparación que al comienzo iba a ser también de 10 millones, y los mismos
agrupaciones no lograron encontrar un acuerdo y el gobierno bajó el monto de la reparación a 3 millones, pero estas son conversaciones donde se pudo haber ingresado este proyecto y se pudo haber tramitado a mediados del gobierno anterior. Entonces, la verdad es que... O no haberlo presentado si es que de verdad iba a ser un acto simbólico para decir que habían cumplido. Entonces. Sí, es que yo creo que para las familias y para quienes fueron... estuvieron torturados, que tuvieron prisión política, aunque el monto no repare el daño, sí tiene que ver con cierto reconocimiento. Pero Miguel, claro, ni un monto va a reparar nunca un daño de esa cuantía, pero, dicho de lo anterior, creo que sería también en justicia interesante que se ordene, que se haga un arqueo, por así decirlo, de los beneficios que ya se han otorgado, a quiénes, cómo, hacer una tabla de doble entrada. Eso está en el Instituto de Derechos Humanos, tú haces clic y está todo eso. Sí, pero no es tan claro cuánto ni la suma, hay un desorden, como dices tú, no solo un goteo, sino que no está bien clara la última línea. De cuánto se ha entregado, cómo se ha entregado, por qué conceptos se ha entregado. Eso sí está ordenadísimo y la gente que trabaja en ese tema sí, o sea, cuando fue el ministro fue parte de la conversación y el ministro hizo una presentación respecto a cuáles han sido las reparaciones que se han hecho y el juicio de ninguno de los parlamentarios que están en la comisión es que era entonces suficiente, entonces no sigamos con este proyecto de los 3 millones de pesos. Yo creo que el tema de fondo acá es que el Estado tiene una responsabilidad de reparar y en este caso no se ha realizado. Pero Miguel, a ver, tengo un par de dudas. ¿Tú me dices que se tramitó en la comisión? Claro, nosotros lo votamos. Bueno, entonces no es retirable. No, sí es retirable porque la sala no lo había votado. No, porque pasó el 6 de marzo, el mismo día en que se ingresa, se da cuenta el proyecto en la sala y pasa a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario y a la Comisión de Hacienda en lo pertinente. Es decir, ese mismo día empezó la tramitación. El proyecto no es retirable porque estaba tramitándose en las comisiones. Bueno, si fuera así tendríamos una gran solución al problema. Yo entiendo que no es así. Pero ¿cuál sería la solución? No entiendo, perdón. No, que nosotros esperamos que el gobierno retrotraiga su decisión y que podamos seguir discutidiéndolo. No, pues si el gobierno tomó la decisión de retirar el proyecto. Por eso, tú me estás diciendo que eso no lo puede hacer. Lo único que podía hacer, tú me dices que lo podría haber retirado antes. Tú lo que dijiste originalmente fue que lo podría haber retirado antes de que se tramitara. Imposible que lo retirara antes de que se tramitara porque ya había empezado la tramitación. Entonces, tú planteaste en algún minuto como un argumento el que había habido una suerte de afrenta al gobierno, que por qué había dejado que lo tramitáramos. El proyecto estaba en tramitación. Una vez que habría ocurrido lo mismo en el minuto 1 o en el minuto 2. Ese es mi punto, es un punto de forma, si tú quieres, pero que es muy relevante respecto al fondo político de la decisión del gobierno de sacar el proyecto. Pero el ministro lo planteó en la comisión que lo querían retirar, el ministro de Justicia. No, él planteó de que estaban evaluando cómo obtener los recursos, pero que era muy difícil porque no estaba en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, lo que es legítimo. Si el gobierno no tenía esto dentro de su programa, pero la tramitación en estricto rigor empieza el momento en que se pone en tabla y se vota. ¿Y eso ocurrió? Y eso ocurrió un día. Sí, claro. Lo votamos un día. En ese momento el proyecto estuvo en tramitación. Es que daría la impresión, Miguel, de que este es un proyecto que fue muy largo, que llevó mucho tiempo. Se ingresó el 6 de marzo. No, yo no estoy tratando de dar esa impresión. Lo único que estoy diciendo es que es un proyecto que lo discutimos durante 5 semanas, que el Ejecutivo estuvo presente, que lo tramitamos un día, que fue esto es un proyecto que tiene 6 artículos. Sí. No es que estuvimos votando como, por ejemplo, fue reforma de educación superior o que se vota durante 8 meses. Entonces, eso fue lo que duró la tramitación y el gobierno lo pudo haber retirado antes. Ahora, yo creo que no es un tema de forma, que es un tema de fondo. Y así el gobierno cumple y se mete en una agenda que es difícil y que yo creo que en eso el gobierno de Sebastián Piñera tendría un gran triunfo, que pudiera resolver lo que no pudo hacer el gobierno de Bachelet, que al parecer no tuvo la voluntad política para realmente tramitar este proyecto de ley. Creo que es el tema de fondo. Y lo otro eso es respecto al proyecto, pero respecto a lo que ocurrió en la sala. Hemos tenido, yo creo que un inicio de esta legislatura bien atravesada por lo que ha sido la emergencia del movimiento de José Antonio Kast, lo que pasó con estos dichos de Urrutia, y en eso hay una discusión donde es imposible establecer quién tiene una razón porque no tenemos normativa. No tenemos una ley de incitación al odio, no tenemos una ley de negacionismo que tienen los países desarrollados. Entonces, creo que en eso es interesante, creo yo, cuál va a ser la posición que va a tomar Chile Vamos, nuevamente en una agenda que le complica, pero que el día jueves fueron varios. O sea, el diputado Torrealba que salió al tiro a decir, me avergüenza lo que acaba de pasar. Jimena Osandón, rápidamente, porque ¿qué mucha reflexión se puede hacer respecto a esto?
Y también muchos quienes en privado también se acercaron, sobre todo quienes estamos en la Comisión de Derechos Humanos, diciendo esto es impresentable, avancemos, porque lo habíamos discutido en la comisión. Pero Miguel, pero si era cosa de ver la actitud, o sea, yo vi la imagen del video, era cosa de ver la actitud del diputado Melero cuando se tapa la cabeza, se toma la cabeza. O sea, pero que eso ya no es una demostración tácita de que finalmente el diputado Urrutia está completamente solo. Todas las muestras que tú me planteas, los dichos públicos de Jimeno Sandón, etcétera. Entonces, de acuerdo, ahí me cuesta entonces entender si claramente hay una actitud de rechazo, si el diputado Urrutia en esto está completamente solo, ¿no es eso suficiente? Por supuesto que no, porque lo puede hacer de nuevo mañana y va a seguir reproduciendo el dolor. Entonces, ¿tú quieres destituirlo como diputado? No, yo quiero que él no pueda decir las cosas que se da la libertad para decir. Pero, y que incluso, si es que la siga diciendo, porque la incitación al odio está tipificada como delito en la mayoría de los países. Uno podría esperar que su bancada o su partido lo eche de su partido. Pero va a seguir siendo parlamentario. No lo mismo. Pero si el problema, lo que quiere Miguel es que no lo vuelva a hacer. Va a seguir siendo... Pero Nicolás, pero aquí esto es un poquito stalinista. No tan stalinista. Tú ves que hay diputados Judy que matizaron bastante. Por ejemplo, Coloma, el diputado Coloma, sí. Juan Antonio Juan Antonio Coloma, padre, creo. Creo que sí, Juan Antonio Coloma, hijo del senador, matizó, dijo, mire, yo no veo por dónde aquí hay odio, una frase que fue bastante matizada, ¿sí? No fue que quedó solo, Toribio el náufrago, Urrutia. Bueno, entonces también destituyamos... interesante que la UDI haga su punto, se permite que sus militantes hagan esta situación al odio. No entiendo mucho que estemos gastando tiempo en esto, pero y cuando Guillermo Tellier en la misma sala justifica el asesinato de Jaime Guzmán, ¿fue incitación al odio? ¿Pedimos que se lo destituyera? Pero es que el Partido Comunista no tiene matices ahí, pues son todo pro dictadura. Todos los comunistas son pro dictadura cubana. Pero Nicolás, la diferencia es que tú estás defendiendo a la UDI. Miguel Crispi ha dicho algo muy grave. A mí, yo lo respeto muchísimo, es un tipo muy serio, pero me parece muy grave que alguien tenga que perder la condición de parlamentario. Pero eso lo dijiste por tú. Haber dicho, tú lo dijiste. No, disculpe, pero no sé si ustedes escucharon que yo dijera eso. Pero tú dijiste, tú estás poniendo palabras en mi boca. Tú dijiste. Si me respetas, como que trata de... No, por eso, y mucho. Lo que te voy a decir, Miguel, es, tú dijiste, él sigue ahí, entonces lo va a poder volver a hacer. Sí, lo va a volver a decir. Ya, y eso, entonces, la única forma de que no lo hiciera sería que dejara de ser parlamentario. No, eso lo dijiste tú. Que haya una ley de lo que estoy diciendo es que haya una ley de incitación al odio para que una persona la piense dos veces. Pero hay una discusión brutal respecto a por qué lo que se dice en el hemiciclo no es materia, no puede ser a ti por lo que dijiste en el hemiciclo, no te pueden acusar por injuria culpa, para respetar la libertad, porque los gobernantes autoritarios lo que hacen es usar el recurso de limitar la libertad de expresión de los parlamentarios, por decir, está incitando al odio. Entonces estaríamos... pero es que eso no es así, o sea, sí, no es así. Hay decenas de países, no sé, Alemania, que fue el primero que tiene una ley de incitación al odio y de negacionismo producto de lo que haya pasado con la dictadura nazi. Y en eso lo que hace decir, incluso en la Declaración de Derechos Humanos, se establecen ciertas salvedades a la libertad de expresión. Y no es colindante ni choca la libertad de expresión con decir hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden decir. Y claro, yo creo que si nosotros tuviéramos legislación de incitación al odio, pero no toca a los parlamentarios, que tenemos que ser los más cuidadosos con la incitación al odio y al negacionismo, entonces no tiene mucho sentido. Ahora, que eso sea estalinista me parece que es como dar un salto un poco largo. Yo respeto mucho lo que tú dices. Mi sensación es que en la medida que cuando la gente diga algo, a mí me parece una brutalidad lo que dijo Urrutia, que te quede claro, me parece una brutalidad y creo que es inaceptable. Pero creo que algo más allá de la censura política nos abre una ventana de riesgo respecto a que cualquier cosa que se diga, como hemos visto por lo más que ha ocurrido en otros países, cualquier cosa que se diga puede ser interpretada por tribunales obsecuentes como una eventual incitación al odio y tengamos una limitación brutal a la libertad de los parlamentarios. Me gusta mucho más la sanción social. Pero bueno, está bien, la Consuelo está de acuerdo con que haya una norma al respecto. Ustedes están de acuerdo, soy minoría, dejémoslo ahí. Sí, estoy de acuerdo y soy periodista. O sea, evidentemente que choca con la libertad de expresión, pero creo que el mismo hecho que el diputado Urrutia, luego cuando salga al pasillo, no se atreve a repetir sus dichos porque sabe que adentro del hemiciclo básicamente puede decir lo que se le ocurra. Me parece que es un problema. No soy experta en la materia, pero creo que tiene que haber un equilibrio entre cómo nos respetamos la libertad de expresión, por ejemplo, y la libertad de expresión. La libertad de expresión, por ejemplo, en esta materia... Y evidentemente que la libertad política también, acojo tu punto. La libertad de expresión en esta materia, la experiencia muy reciente nos ha dado una lección, Gaspar Rivas.
que uno no puede usar el hemiciclo para sacarle la madre a quien quiera. Digamos. Gaspar Rivas. Sí, Gaspar Rivas. Ahí tenemos una muestra muy reciente, por lo tanto, el señor Urrutia no se puede amparar de manera cobarde. Es bastante cobarde en muchas cosas que dice en general, pero en este caso no se puede amparar en la cobardía de que está en esa sala física para ofender una cantidad de gente a un pueblo completo, víctimas y no víctimas, porque yo no soy víctima y a mí me ofendió. A mí me da vergüenza que un parlamentario de mi país diga una cosa así. A mí también. Sí, yo lo sé, te conozco, por eso sé que también. Por lo tanto, él no se puede amparar en el que está físicamente en esa sala para decir lo que se le antoja. Le hace un daño a su sector político feroz. O sea, no hay quien salga bien parado de esto. Entonces, hay que revisarse estas cosas, creo. Pero, en fin. Miguel Quilpí. Yo creo, el último punto, no quiero ser majadero, porque además hay muchas cosas que hablar con Miguel más interesantes que estas, pero yo insisto. Esta es interesante, por algo nos quedamos pegados. Yo insisto, es que bueno, además nos perdimos del fondo, que era la legitimidad o no de una norma dictada a última hora que implicaba importantísimos recursos para el siguiente gobierno, que probablemente tal vez eso era parte de la discusión. Pero en ese sentido yo ahí tengo una posición completamente diferente a ustedes. Creo, honestamente, que los límites, que hay ciertas situaciones en las cuales se justifica el que haya una libertad más amplia, para evitar que el día de mañana se utilice como un elemento disuasivo. O sea, imagínate el picnic sin necesidad de nada que se podría haber hecho Pinochet con una norma de ese tipo si hubiera intentado tener un parlamento títere o algo por el estilo. Un parlamento callado, un parlamento en que nadie podría decir nada. Yo, la verdad que... pero en fin. Pero es una caricatura. Pero si lo ustedes también es caricatura. Pero en fin, si quieren seguimos. Pero no puedo creerlo. Una cosa ya. Bueno, avancemos. Lo que pasa es que el director de la radio me hace unas señas que no logro entender, entonces... Avancemos. Miguel Quilpí, estos 30 días, como dices tú, ¿cuál es la experiencia? Y sobre todo, no solo como parlamentario nuevo, sino como bloque político que son una oposición distinta a la que era antes, en el primer gobierno de Piñera. ¿Cómo se relacionan no solamente con quienes gobiernan hoy día, sino que con los otros de oposición? Que eso es una novedad. Mira, yo creo que las primeras semanas, yo en particular sentí, creo que un poco de angustia porque uno no tiene un termómetro. Y efectivamente tú veías un gobierno como un bloque muy cerrado, o sea, muy ordenado, con una agenda muy clara, frente a una oposición que se está instalando. O sea, la nueva mayoría que viene de su peor crisis, y nosotros que estamos recién con un año desde que nacimos como Frente Amplio, llegando al Parlamento con 20 diputados y un senador, donde, claro, cuesta tomarle la temperatura, y en eso uno veía como un gobierno que decía, chuta, esto viene duro. Pero creo que lo que se ha visto, sobre todo después de la última semana, es que este es un gobierno que al final, lo que ganó Sebastián Piñera fue una elección. Y de repente uno cree como que ganó la tesis sobre el modelo de desarrollo, o que ganó una discusión. Y no, ganó una elección después de un gobierno que venía muy golpeado y que probablemente otro también lo hubiera ganado. Y tiene 4 años para hacer políticas públicas, y también se desordenan y también cometen muchos errores. Y también... ¿No te estarás haciendo, solo el tiempo lo dirá, trampa en el solitario en cuanto a que solo ganó una elección y no implica esto que la sociedad quiera necesariamente que se reproduzca en el país o en el día a día o en las leyes los planteamientos de la campaña? Porque el día de mañana ustedes pueden ganar, yo creo puede que los veamos diciendo hemos escuchado al pueblo, o el pueblo lo que quiere es que lo que nosotros les hemos dicho a ustedes. Me parece que todos nos esforzamos mucho después de la segunda vuelta, que nos dedicamos a la política y que los medios de comunicación, líderes de opinión, de decir, no, mira, el país es en verdad el país quería más derechos, no, el país quería más consumo. Yo creo que hay de todo. O sea, puede haber efectivamente, y Piñera sacó la votación que sacó, de entender que quizás, mira, aquí iba como una micro en esta dirección, que era de más derechos, pero la micro era media mala, y las cosas no se hicieron bien. Ahora te ofrecen como un auto última generación, pero que va para el otro lado. Va para el otro lado, la gratuidad se acaba de ampliar, y con la esperanza, en educación, que es uno de los referentes de ustedes, ampliar más aún. Se empleó en técnico profesional y Piñera dice que llegó para quedarse. O sea, hay una aceptación de parte del presidente Piñera de que efectivamente hay ciertas banderas donde el presidente no se va a atrever a darse la vuelta. O sea, no le crees, ¿tú crees que es oportunismo político el de Piñera y él llegó para quedarse de la gratuidad? O sea, yo no quiero decir como denotativamente que es oportunismo político, pero obviamente creo que el sector de Chile Vamos no cree mucho en la gratuidad. ¿Pero él está convencido o no? ¿No le crees la convicción a Piñera? No, yo creo que no. Respecto a la gratuidad, no. Pero está bien, los gobernantes muchas veces, me imagino que porque hay una mayoría
social y política y dicen, bueno, no podemos dar vuelta a esto, está. Es como que si llegara un gobierno no socialdemócrata en Alemania y dijera, no, yo quiero que la educación ya no sea gratuita, no lo va a hacer, más allá de que no estuviera de acuerdo con eso. Y yo me parece normal. Pero creo que en muchas cosas sí va en otra dirección y además lo hace de manera tramposa. En el tema de las 3 causales, bueno, es vía decreto, es saltándose vía reglamento, saltándose la discusión en el Parlamento. Hemos visto... ¿Llegamos al aborto? No, estamos hablando de educación. Pero hace un ejemplo una con... forma de que estamos hablando de cómo el educación. gobierno se devuelve. Un ejemplo perdona, de que otra me forma, perdí. sí. Yo estaba pensando en educación y no entendía las 3 causales en educación. Una forma de gobernar que es tramposa, claro. dice Miguel. No les pido disculpas. Y en eso creo que es evidente que cuando no hay mayoría en el Congreso te lo va a intentar como ocupar otros espacios que es legal, ¿no? Es un tema de astucia política, pero creo que el gobierno lo ha tratado de hacer, pero al final va a tener que llegar al Congreso, va a tener que legislar. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se van a seguir ustedes apeando si consideran que este es un gobierno que para el tipo de sociedad a la que ustedes aspiran desde el Frente Amplio es un gobierno que está yendo para el otro lado con su auto? ¿Cómo se van a ir apeando a la invitación a participar en el trabajo respecto de temas concretos? Sí, pareciera ser una contradicción, pero nosotros, mira, recuerdo el 2011, cómo clamábamos por tener un espacio de conversación en este caso con el gobierno de Sebastián Piñera 1. Y todo lo que costaba llegar a tener formalmente un encuentro con las autoridades, era todo muy, 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 muy duro y muy raro esto de juntarse. Bueno, ahora tenemos el espacio y nos invitan. Y yo creo que hay que ocuparlo. Yo creo que al final no basta decir que no. Y si nosotros damos las señales y genuinamente creemos que podemos poner nuestra opinión, no solamente en el Parlamento, sino también en otros espacios que ofrezca el gobierno, bueno, al final vamos a poder decir que no. Al final, si es que creemos que las soluciones que propone el gobierno no son las adecuadas para resolver, por ejemplo, el tema de la infancia, vamos a poder decir que no. ¿Y es un espacio donde ustedes van a estar dispuestos a llegar a acuerdos porque uno nunca consigue el máximo y finalmente siempre tienes que renunciar, sobre todo cuando estás trabajando con alguien que es de un signo político diferente? Pero en eso fuimos claros, pero también fuimos bien cautos en escuchar la invitación del gobierno y nosotros subrayar de que esto no es una mesa de negociación. O sea, nosotros no participaríamos como parlamentarios en una mesa de negociación en La Moneda, porque obviamente el espacio donde se delibera democráticamente es en el Parlamento. Ahora, si es una mesa donde se pueden poner las ideas arriba de la mesa, nosotros tenemos un programa en el tema de infancia y lo podemos hacer, yo creo que también eso es lo que la gente espera de nosotros, y que podamos hacer política. Y de repente veo muchas discusiones respecto al formalismo, de si es allá o acá. Chuta, yo creo que la gente espera que nosotros como Frente Amplio representemos. Y eso, bueno, si es que no es el espacio más cómodo, no es en el Parlamento como quizás nos gustaría, bueno, yo creo que no puede ser tan exquisito para evitar el debate, sino que tiene que ir al debate. Y en eso, no para decir que no, sino para poder decir cuáles son las propuestas que nosotros como Frente Amplio, como Revolución Democrática, creemos que son las mejores para Chile. Y eso hasta ahora está en esas mesas. Creo que Gabriel ha sido súper claro, o sea, lo peor que podríamos hacer es no intentarlo. Lo mismo la Natalia Castillo, que está en la mesa de infancia. Si no funciona, bueno, tendremos también el espacio para decir, más allá de que nos sentimos engañados, no, bueno, no tuvo los resultados que esperábamos. Una última cosita, en las cartas de explicación, perdón, disculpa, como quiera llamarse, no sé cuál es la palabra exacta que usa el ministro Varela, ¿cómo la lees tú? ¿Cómo analizas tú eso? No es la primera. Hubo una durante el verano, no de disculpas, sino dando cuenta su rol respecto a haber sido su rol de columnista a su rol de ministro. Pero eso no hay que disculparse. Claro. Aquí se disculpa directamente de un error que él reconoce. Yo creo que está bien. Yo escuché todo el fin de semana de nosotros vamos a cometer errores, somos personas y lo mejor es poder mandar los errores y no ser tosudo en avanzar. Y eso es obvio. Yo creo que no hay ninguna novedad en eso. ¿Le reconoce algún mérito a la petición de disculpa a un ministro o te parece que...? Me parece bien, pero no le entrego como una excepcionalidad humana. Me parece que está bien, que es lo que corresponde. El problema es que el gobierno la semana pasada yo creo que mostró su talón de Aquiles, y es que no tiene sentido común. O sea, que sigue gobernando desde Apoquindo 3000, haciendo frases que de verdad están totalmente cruzadas con el país en el que vivimos hoy día. Entonces, creo que el ministro, si quiere llegar al final de la meta, va a tener que ser mucho, mucho más cuidadoso y las cartas está bien. Yo creo que cuando se meten las patas, está bien. Pero
pero yo creo que se espera mucho más de los ministros de Estado. Lo decía Mario Desbordes la semana pasada. Esto no es como un día soy polemista y otro día soy ministro. O sea, usted es ministro de Estado, tiene un programa y tiene cierta responsabilidad de también decir a la gente estoy a la altura o no. Y yo creo que hasta el momento es como el cuento de la ranita y el alacrán. O sea, su naturaleza lo traiciona. Y termina sacando estas frases que lo único que hacen es hacerle un flaco favor al gobierno. Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática. No, yo dije revolución, se entendió renovación, pero te prometo que iba a decir revolución. ¿Pero dijiste renovación? ¿Dije renovación? Sí. Revolución Democrática. RD. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena semana, Gracias, Miguel. Buenos días. ¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular y sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del banco BBVA o ingresar a bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy. BBVA, creando oportunidades. Este otoño, renuévate con el extraordinario Volvo S60. Descubre toda la tecnología e innovación de este modelo y aprovecha el precio especial con financiamiento Forum desde 15.990.000 pesos. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017, porque tu futuro elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Los que son Movistar One renuevan cada 12 meses el último smartphone, como el nuevo Samsung Galaxy S9, diseñado para expertos, accesible para todos. Ya está disponible con Movistar One. Movistar elige todo. En la DS existe un antes y un después, con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. El programa Pro Deporte Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo de valor preferencial con 50% de descuento, diseñado para evitar lesiones o condiciones médicas que afecten el desempeño deportivo. Válido hasta el 30 de abril. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tus series favoritas en internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Chile al economista y cientista político británico James Robinson, coautor del exitoso libro ¿Por qué fracasan los países? No te pierdas la interesante charla de este profesor e investigador de Harvard en el seminario Nuestro país, nuestro compromiso. Claves para construir un Chile mejor. Miércoles 9 de mayo a las 8:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Hay cosas difíciles de creer, como... ¡Ay, amiga! Ya salí. Voy en camino. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl.
Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Easer Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 23 60 71 75 o ingresan www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. El programa de Prodeporte Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo de valor preferencial. No, eso ya lo leí, perdón. La Cámara Chilena de Construcción te invita a la charla Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales con el experto Lawrence Waterman, quien compartirá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Esto va a ser el 9 de mayo a las 2:30 de la tarde en Casa Piedra. Inscripciones en semanalaconstrucción.cl. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. 8:30 con 42 minutos. Vayas donde vaya. Perdón. Pero estoy muy apurado. Nicolás está muy apurado, no corra. Estoy muy apurado. Ambrosoli hay en todas partes. No corras, papito. Bueno, a propósito de autos, vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Paz. Reserva ya en hertz.cl. Ahora sí. 8 de la mañana con 43 minutos. Siguen siendo. Ya. ¿DC? DC. Soledad Alvear, que renuncia al partido, se sabía que estaba en... Bueno, ella misma lo había planteado que estaba en periodo de reflexión y todo indicaba que por aquí van a venir los tiros. ¿Dónde habría estado? ¿Dónde habría estado es una interpretación más o menos compartida, el punto de inflexión en Soledad Alvear, más allá del rendimiento político, la última elección, más allá de la capacidad que tenga o no de hacer coaliciones, qué coaliciones está haciendo hoy día, qué rumbo ha tomado la democracia cristiana, probablemente en lo personal con Soledad Alvear, ella se jugó muy fuerte en la discusión del aborto en 3 causales, sí, por una posición distinta a la que terminó tomando su partido, y ella no solamente no fue apoyada por su partido, porque eso no tendría por qué ser necesariamente que tu gente piense como tú, sí, claro, sino fue maltratada. Fue bastante maltratada ella, como si fuese una persona que estaba defendiendo objetivamente lo indefendible, que claramente no es el caso. En estas posiciones creo que las dos son defendibles, y ella probablemente no lo he escuchado decir así de manera tan clara y concreta, pero ese puede haber sido en lo personal, sí, lo que la lleva a renunciar. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener la DC, eventualmente su marido, si se va a salir o no? No hay por qué esperar que una pareja actúe como una sola persona en materia política. Pero parece que no es inevitable. Por eso, pero a lo mejor también es por entrega esto. Lo que pasa es que yo entiendo lo que me explicaban ayer, no tengo por qué confiar 100% en la fuente, que esto tiene mucho que ver con que las causas por las cuales Gutenberg quería renunciar son completamente distintas a las causas por las cuales quería renunciar Soledad Alvear. Lo de Soledad, tú hiciste un muy buen resumen respecto a cuál es la posición, cuál es el tema. La Soledad Alvear se sintió abandonada y la Soledad Alvear todavía tiene, voy a usar una expresión que no es la correcta, pero es la primera que se me viene a la cabeza, todavía tiene una visión de la democracia cristiana, del Partido Demócrata Cristiano, como un partido más confesional, de un partido en que la motivación cristiana sea una motivación fundamental a la hora de hacer política a partir de las encíclicas papales, etcétera. De hecho, se plantea que quiere hacer un movimiento social cristiano. Humanista cristiano. Humanista cristiano. O sea, rehacer un movimiento político con esas bases. Y de hecho ella tiene un núcleo bastante duro en la juventud demócrata cristiana, tiene un núcleo bastante duro de gente que viene de comunidades cristianas de base, en fin, que ha seguido como el camino histórico. En cambio, las diferencias de Gutenberg Martínez son mucho más políticas, tienen mucho más que ver con la conducción, con la falta de conducción, tiene mucho más que ver con no haber asumido y con que el partido, a partir del resultado electoral, se convirtió en un partido mucho más de izquierda. Él sostiene que eso no debería haber ocurrido, se hubieran constituido bien las listas, se hubieran hecho cosas distintas, entiendo por ahí va la argumentación, y entonces la idea de separar la renuncia tiene que ver una con esta lógica mucho más social cristiana o humanista cristiana de Soledad Alvear, y una cosa mucho más de disputa sobre el manejo del partido que tiene Gutenberg Martínez. Es la información que tengo yo. Ahora, la entrevista que ella da en el diario de La Tercera, yo espero que haya sido su público objetivo la gente del propio partido, porque yo no he visto entrevista más DC en mi vida.
O sea, esta idea yo no me voy, oye, pero es que era, sí. Yo no me voy del partido. Esto es más bien una superación en positivo, del actual instrumento del ideario demócrata cristiano por uno nuevo. O sea, por favor, no me puede decir... La DC dejó de ser DC, yo no. No, pero toda esta cosa alambicada... Mira, si bien es cierto, no es menos ciertismo más impactante que he visto en el último tiempo, cuando dice, seguiré siendo demócrata cristiano. No existirá crítica por mi parte al PDC, porque yo seguiré siendo demócrata cristiano. A ver, pero ¿cómo? No, ¿Es DC o no es DC? ¿Le gusta cómo está el partido? ¿No le gusta cómo está el partido? ¿Qué significa una superación en positivo? Por favor, si una de las grandes críticas... por eso yo espero que sea hacia el electorado interno del partido y que como yo no soy de ese electorado, no comprendo los códigos de la entrevista, ¿ya? Porque si no, tú dices, sabes que mi partido perdió el ideario, perdió lo que lo mueve, me voy, corto con él y los que estén de acuerdo con esto se vienen conmigo. Pero no, era todo como, mira, la democracia cristiana, la historia de la falange, la acción católica... en que entra en el Partido Conservador, esta superación en positivo, y yo siempre seguiré siendo de ese. La verdad es que había que leerlo como con un diccionario para poder entender realmente lo que ella quería decir. Lo que sí, ella se muestra muy impresionada de lo que pasó con Carolina Goich, de cómo el partido se portó con la candidata. Candidata que, tengo entendido yo, según me han dicho, que sigue con las deudas de la campaña hasta el día de hoy, ella, en lo personal. Y no poco, por lo que estuvimos conversando el otro día. Y no sería poco. No es lo más relevante de una campaña política, pero dice bastante de cómo tu partido se la juega por ti, te apaña, en fin. Comparten riesgos. Y Soledad Alvear exacto. Y Soledad Alvear dice que le impresiona mucho lo que pasó, porque finalmente tiene que ver con lo que le pasó a ella en algún minuto, tiene que ver con lo que le pasó a Orrego en algún minuto. Y en el caso de Carolina Goich, con una figura que además era como de la nueva generación. Esto no es solo una cosa como de los tradicionalistas de la DC o al final de todos los lotes o de los príncipes contra los otros. Carolina Goich venía de otra vertiente del partido. Y también finalmente le pasa lo que le pasó, en que ella siente que es una candidatura que no contó con un verdadero respaldo dentro de la DC. Ahora todos se preguntan cuántas personas van a acompañar a Soledad Alvear. Gutenberg Martínez, me imagino que también tomará la misma decisión de salir del partido, y algunos personeros que han estado haciendo declaraciones un poco en la línea, mire, sabe que Silver, por ejemplo, se están alejando los dirigentes de los 90, la vieja concertación, y necesitamos una épica 2018 para otro tipo de democracia cristiana. O sea, la DC, si quiere ser masiva, quizás ya no puede tener ese apego, como decían ustedes, como a la base católica, cristiana. Pero yo tengo la impresión que Silver dice lo contrario, que para ser masivo tienen que perder ese apego. Exacto. Ok, es que se entendió lo contrario. Me expliqué mal. Yo te entendí mal. Sí. Lo que es muy... Pero claro, o sea, si tenemos vocación, lo que yo entiendo que hay una lógica, si tenemos vocación de mayoría, tenemos que estar con los tiempos. Ahora que tampoco vemos liderazgo sub 40 en la democracia cristiana. Si tú dijeras, mira, la épica 2018, uno dice, bueno, denle cabida a los sub 30, sub 40, no se ve mucho hacia atrás. Yo creo que va rumbo a ser partido radical, pero con todo, a la democracia cristiana. O sea, se compró el manual del Partido Radical de cómo ir desapareciendo en influencia, eso hace rato. Trató, yo creo que con Carolina Goich, de hacer un movimiento brusco para recuperar eso, no lo siguió todo el partido, con lo cual... Porque no se lo creían. Claro, y ya, la verdad que... Ahora, pero a ver si hay cosas que son, que dada la intrascendencia, tienes toda razón, dada la intrascendencia de la democracia cristiana, no saltaron tan a la luz. Pero te das cuenta que, por ejemplo, había un candidato demócrata cristiano, Erika, al Senado, y el Partido Demócrata Cristiano decidió apoyar a José Miguel Insulza como una forma de compensación respecto a lo que ocurría con Yasna Proboste en la cuarta. Entonces, finalmente, al final de esas cosas, si la democracia cristiana hubiera sido un partido relevante, como lo fue en alguna época, probablemente se habrían escrito se habrían gastado ríos de tinta en eso. Pero es tan intrascendente el partido que no pasó nada. Dejó de apoyar a un candidato local en vista de una negociación interna que tenía que... Entonces, ese es el punto. Con la DC ya no pasa nada. Puede renunciar una ex ministra, ex senadora, ex presidenta del partido, ex símbolo, ex todo, y no pasa
nada, no mueve la aguja. Ahora lo que... ¿Está hablando de Alvear o de Mariana Elwin? Porque también hubo una renuncia grandota. Y no pasó nada. No pasó nada. Además, es la inexistencia. La cosa que están aquí vive de los apellidos y piensa tú que el Soledad Alvear no anuncian la semana pasada su renuncia para que no coincida con la conmemoración de los 2 años de la muerte de don Patricio Elwin. Vive en un mundo paralelo. Es un universo completamente paralelo. Interesante cómo empieza a surgir por aquí y por allá de manera hasta que hagan un panorama un poco más denso. La palabra concertación el último tiempo está saliendo más adecuado en la prensa, en los mapas de búsqueda. Pero denostado, ¿no? No, mira a Soledad Alvear, mira a Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz en una conversación con el Mercurio el fin de semana donde hace una aclaración que es súper potente, donde la crítica como a la izquiierdización. Exactamente, dice en este periodo, perdón, aquí tengo la frase exacta, dice aquí, perdimos el rumbo, Heraldo Muñoz, candidato a dirigir el PPD, perdimos el rumbo cuando nos pusimos más izquierdistas, más izquierdistas que los partidos tradicionales de izquierda. Esto es una forma, yo no sé de decir soy de C. Nosotros no éramos un partido tradicional de izquierda, éramos un partido de centro izquierda. Jorge Burgo, en una entrevista que le escuché hace muy poco, decía también, está claro que la concertación logró repetirse 4 veces, ganar 4, o sea, tener 4 periodos presidenciales y la nueva mayoría solo 1. Está a la luz que a la concertación le fue mejor que la nueva mayoría. Heraldo Muñoz dice lo mismo en otro idioma, en otra lengua, en otro dialecto, porque más o menos es parecido. Empieza a aparecer la vieja concertación que está denostada al decirle vieja concertación, pero una de esas vamos a tener una nueva concertación. Porque hay gente que dice no más con este izquierdismo que no nos queda, no lo sentimos en la piel, nos sentimos de centro izquierda, con la socialdemocracia, con la democracia cristiana. Ese polo en una de esas va a tener una segunda oportunidad en Revival, quizás con una versión 2018, o quizás no, pero intentos hay. Hay. Sí, ¿tendrá espacio hoy día? Bueno, esa es la pregunta, pero por lo menos van a intentar jugar ese partido. Yo tengo la impresión, sí, pero ¿quién? También, porque van a intentar de nuevo el tema, la barrera etaria. Se está hablando que los jóvenes del partido son gente de mi edad. Ahora, salvo la UDI, no hay... Son unos lirios. Por favor. Salvo Evópoli, yo soy un lirio, pero no... Salvo Evópoli y la UDI... ¿Qué foto, paréntesis, qué foto que me mandaste el fin de semana? Una foto... Y no fue hace tanto tiempo, que es lo peor de todo. Hablando de cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, sí. Oye, pero salvo Evópoli, que en sí es un partido nuevo, que tiene muchas caras muy jóvenes para la política, la UDI creo que, no sé si me equivoco, es de los que tiene parlamentarios también más jóvenes. El resto, todos los partidos adolecen justamente de ese problema, de los sub-40, RN, no sé cuántos sub-40 hay. Ahora, en RN parece que hay varios. O sea, a tiro cañón. Pero queda lo mismo, Matías, si no, el problema no es la tropa. Si el problema es que uno tiene que tener figura. O sea, veíamos hace un rato a Miguel Crispi Por eso, la UDI, ¿quién da la pelea a la mesa? Belolio. El único que uno ve que los jóvenes están peleando arriba del ring. Por ahí alguien me mandó un WhatsApp, no, si Walker tiene menos, Calisto tiene menos, Víctor Torres tiene menos de no sé cuánto, no, si son jóvenes. Es una cosa de actitud. Pero claro. Bueno, además, si eres joven o te ves joven. Pero ¿cuál es el rol que ocupan, pues, Consuelo? ¿Cuál es el rol que ocupan? ¿Te das cuenta? O sea, porque efectivamente uno puede decir, ¿hay renovación en la UDI? Sabéis que sí, porque uno ve a Macaya, ve a Belolio, ve al propio Coloma, hay espacios tomados. ¿Hay otros espacios? No. Entonces, ese es el punto. Y uno ve Evópoli, que es súper refrescante, y ve al Frente Amplio, y es refrescante en ese aspecto. Y además además lo que pasa es que en la lógica, y aquí me voy a ir de tesis, en la lógica de la construcción de los acuerdos, es complicado, hay una barrera generacional importante. Yo creo que es mucho más fácil para Belolio, para Macaya, para esa gente, construir acuerdos con el Frente Amplio, que para los de códigos comunes. Hay códigos comunes, hay temas que son no temas. Entonces ese es el punto, y la mujer que está en esa carrera se quedó fuera. Y menos traumas comunes de otra generación de otra época de Chile. Bueno, veremos cuánta gente se termina yendo del partido. Bueno, entiendo que otra de las cosas que había, y eso es muy gute, era que me decían también el fin de semana, es que en el fondo ellos estaban esperando juntar masa crítica suficiente como para que se fuera una cantidad relevante, es decir, que se fueran 40, 50 militantes más o menos conocidos, se fueran con ellos, digamos, es decir, no irse solo.
Porque, y aquí es divertido, porque al principio se decía, por favor, que no se vayan, si se van a ir, que no se vayan en lote. No se vayan todos juntos porque le hace mucho daño. Le hace mucho daño. Y ahora están diciendo que ¿por qué se están yendo de a gotas? Que eso hace más daño. Entonces, es muy democratano. Porque bogas o no bogas. Palos porque bogas, palos porque no bogas. 8:57, nos vamos. Vaya, nos vamos. Nos vamos. Que tengan un buen día. Lugares notables con Bárbara Espejo, información privilegiada. Muy buenos días.